Hola de nuevo, bienvenidos a On the Way. Llega a los cines en España la película Unplanned, que se estrenó el año pasado en Estados Unidos y que ha suscitado tanta controversia en su defensa de la vida del no nacido. La película presenta el increíble testimonio de Abby Johnson, que, trabajadora de Planned Parenthood, se convirtió en defensora de la vida. Es la tragedia del aborto, que solamente en Estados Unidos, desde los años 70, cuando se legalizó el aborto, se ha cobrado la vida de más de 60 millones de bebés. Yo quisiera realizar mi pequeña contribución a la defensa de la vida del no nacido, compartiendo con vosotros un vídeo y una entrevista. En primer lugar, la entrevista en la radio a Blanca Ferro. Esta valiente mujer la conozco personalmente, que decidió llevar su embarazo hasta el final, aunque sabía que su hija padecía severas malformaciones y no iba a poder vivir mucho tiempo, escasas horas. En segundo lugar, la conferencia de Jenna Jessen en Australia hace unos años es el testimonio de esta superviviente de su propio aborto. Espero que os guste este material, os ayude y al menos sirva para salvar alguna vida más. Nos vemos. La historia que les vamos a contar es sencillamente preciosa, no pueden perdérsela. Pero además de ser preciosa, es tremendamente realista y tremendamente humana. Porque la vida, se lo digo muchas veces, está trenzada a partes iguales de alegría y de tristeza. Y de alegría y de tristeza está trenzada la vida de Blanca Ferro Oliva, la vida de su marido y la vida de su pequeña Carola. Blanca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Y es que el otro día nos llamaba un amigo de Blanca, concretamente nos escribió una carta, nos contaba la historia y terminaba la misiva, la carta, diciéndonos: os escribo para que contéis esto si lo queréis y si no, para que lo guardéis y lo compartáis con vuestros amigos, porque cosas así no son para nosotros. Hay que contarlas y demostrar que es posible vivir esto, vivir semejante milagro. Nosotros hemos querido que lo supiesen no solamente nuestros amigos y los conocidos, sino los oyentes todos. Y por eso queremos contar la historia de Carola, Blanca. Pues me parece estupendo, Cristina. Si puede ayudar a alguien, vamos, yo encantada. La verdad es que ha sido en principio muy dura la historia de Blanca, pero probablemente haya mucha gente que se encuentre en la situación por la que ella ha pasado en estos momentos y que pueda ser ayudada con su testimonio y con su historia. Porque Blanca Ferro Oliva se quedó embarazada, ¿verdad? Sí. Y ahí empezó todo. Ahí empezó. Ahí empezó, pues eso, me quedé embarazada de mi sexta hija. Era una sexta cesárea. Y mientras, pues de primeras todo bien, pues nada, un embarazo más, quizá de los que la gente llama no deseado, pero no por eso un niño menos querido. Y de primeras bien, pero en la 13 semana me diagnosticaron la malformación de Carola. Y ahí empezó pues un poco nuestro calvario, porque no solamente lo he pasado yo, sino que pues mi marido pues también, ¿no? Porque Claro. además él es médico. Uh-huh. Y entonces, pues, las incomprensiones que nos rodearon, pues no cabían en su cabeza. En principio les habían dicho a Blanca y a su marido que la criatura no iba a vivir, que no iba a desarrollar los huesos del cráneo y que tenía como mucho unas horas o unos días de posibilidad de vida tras el parto, ¿no es así? Efectivamente. Añadieron además el detalle de que, bueno, su cara sería impresentable, que iba a ser un pequeño monstruo debido a las malformaciones que se dan en el caso de esta enfermedad y inmediatamente les ofrecieron el aborto. Efectivamente. Además, Cristina, el problema es que además, bueno, yo primero me estaba tratando un médico particular, como así se llama, ¿no? Uh-huh. Y me da mucha pena decirlo, pero es que es así. Me había estado llevando tanto su padre como este médico los 5 embarazos anteriores, que como te he dicho, todos han sido cesáreas y todas sin ningún problema y nada. Y cuando diagnosticaron a Carola la enfermedad, pues me dijo que no me iba a seguir llevando.
y claro, yo me quedé un poco asustada, ¿no? Es que es doblemente duro. Claro. Porque que tu médico de toda la vida te abandone en el momento cuando más lo necesitas. Pues efectivamente, claro. Yo lo que me he dado cuenta quizás es que la gente le asusta mucho el sufrimiento, no solamente el propio, sino el ajeno. O sea, eso es una cosa que yo me he podido dar cuenta, ¿no? Y entonces, claro, me decía que claro, que tal, me dijo lo de interrumpir. Nunca me nombraron la palabra aborto. Siempre te hablan de interrumpir. Interrupción del embarazo. Esto se puede interrumpir. Claro, que a una madre, si es madre, le hablen de su hijo como de esto, o sea, es horroroso, es horroroso, porque sea como sea, una madre quiere a su hijo, creo yo, creo yo desde mi perspectiva, y va a hacer por ese hijo todo lo que pueda, ¿no? Entonces este médico pues me dijo eso, dice, es que a mí me preocupan los otros 5. Claro, no se da cuenta de que claro que a mí me preocupan los otros 5, y precisamente porque me preocupan los otros 5, me quería ocupar especialmente de este, para que mis hijos vieran que tal y como yo cuidaba a su hermano, que en ese momento no sabía si era hermano o hermana, pues los hubiera cuidado a ellos, ¿no? Y pues así fue. Y entonces, pues nada, siguió con una serie de historias, entonces le dije, digo, mira, ¿sabes lo que ocurre? Porque yo me tomaba una serie de pastillas y una en concreto era para el niño. Entonces mi marido le dijo, bueno, ya cuando supimos que nos iba, dice, bueno, pero el tratamiento sigue con el mismo. Dice, ¿por qué estás tomando? Pues nada, pues el hierro tal y cual y Yoduc. Yoduc es una pastilla que es esencialmente para el niño, o sea, a mí ni me favorece ni me... Era para el niño. Y entonces ya lo que me terminó de matar fue que me dijo, dice, bueno, pues esa ya no hace falta que te la tomes. Porque ya da igual esta Claro, criatura. ya daba igual, si total, ya si se va a morir, ¿no? Porque además eso me lo repetía mucho, si se va a morir, como si yo fuera tonta. Sí, y entonces le dije, sí. digo, pues mira, digo, yo por este hijo, ¿sabes lo que pasa? Que voy a hacer exactamente lo mismo que haría si estuviera enfermo fuera. Y ahí nada, lloró, se emocionó, me abrazó, pero me despidió. Y así fue. Es tremendo. Hay que decir que le ofrecían a Blanca la posibilidad de interrumpir, entre comillas, el embarazo sin que nadie se enterase, de forma pues totalmente secreta. Y sin que estuviera mi marido delante. Porque yo después me fui a la risaca, se supone que el médico al que acudí estaba informado por un amigo nuestro de que éramos católicos practicantes, de que íbamos a seguir con el embarazo, que nuestra idea, porque me mandaron entonces a embarazos de alto riesgo. Y la risaca es un hospital de Murcia. La Murcia. risaca es un hospital de la Seguridad Social. De Murcia. De Murcia. Y entonces, vamos, donde se practican abortos, quiero decirte que no es un secreto que yo descubra. Y entonces, cuando me hicieron la ecografía para confirmarme el diagnóstico, en la que no estuvo presente Antonio José, este señor al salir, muy cariñosamente, me cogió por los hombros y me dijo, mira Blanca, es que como esas palabras, Cristina, se me han quedado grabadas, no es una película, o sea, es una realidad. Me dijo, mira Blanca, yo te voy a contar lo que hace la gente, pues la gente piensa, hombre, pues como se va a morir. Entonces, claro, yo lo miraba y decía, digo, no, digo, si es que yo voy a seguir para adelante, o sea, es que yo, que este hijo lo quiero, sea como sea, lo quiero. Entonces, pues en su mente, pues no cabía, ¿no? Entonces, la sensación que yo he tenido durante este tiempo es que yo como que estorbaba, porque lo que te ponen fácil, pues eso, es que elimines a tu hijo. Pero que decidas seguir con él para adelante. Realmente es impresionante, porque lo que estás contando efectivamente es que la posición, no vamos a decir ni más humana, la más misericordiosa, la más conmiserativa y compasiva, es censurada por la gente que no puede soportarla. Exactamente. Yo necesitaba en ese momento pues que me dijeran, venga Blanca, no te preocupes, vamos a estar contigo, yo no claro. Es lo que yo necesitaba, no te preocupes, mira, hasta el final vamos a estar contigo, no te preocupes, porque yo la preocupación que tenía, te aseguro, Cristina, que no era por mí, porque yo conforme iban pasando los días y cada vez que se acercaba una visita, tengo muy a gala no haber llorado nunca delante de ellos. Ahora, cuando llegaba a mi casa, pues me hundía, claro. No, o sea, y el día sobre todo que me dijeron, porque no me quería hacer ecografías, me decía, ¿pero por qué te quieres hacer una ecografía? Y yo decía, señor, mira, que te va a dar explicación de estas cosas tan sencillas. Digo, pues mira, ¿sabes lo que ocurre? Porque digo, no me voy a remontar aquí al origen de las cosas, pero decía, digo, sus hermanos quieren saber si esperan un hermano o una hermana. Digo, y yo tengo que ponerle un nombre. Entonces, quiero hacerme una ecografía, quiero ver si mi hijo ha crecido o no ha crecido, en fin, quiero lo normal. Sí. Cuando llegó el momento de hacerme la curva de la glucemia, pues se me ocurrió, porque dijo la enfermera que le asistía, dice, bueno, toca hacer, y entonces dice, ay, la curva de la glucemia, y dije yo, uy, qué desagradable, porque es muy desagradable, pues las cosas son como son, y me dice, ay, es muy desagradable, y dice,
pues entonces no te la hagas. Y digo, vamos a ver, digo, es muy desagradable limpiar un váter y lo limpio. Digo, pues cojo y me hago la curva de la glucemia. O sea, que quiero seguir mi embarazo como un hijo, pues eso, no, iba a decir normal, pero no, como un hijo, entiéndeme. Y pues eso ha sido una lucha. Entonces yo el problema que yo veía, digo, ya no es cómo me traten a mí, sino que el día que naciera mi hija, ¿qué se iba a encontrar? O sea, si los que la iban a tener, porque yo pues iba a estar en una mesa de operaciones y no la iba a poder coger. Sí, le iban a dar un golpe en la nuca o le iban a poner un trapo. Si le iban a tratar como un trapo o se le iban a tratar como un ser humano. Gracias a Dios, porque en fin, yo creo en la providencia, no en la casualidad, pues Dios me solventó esa papeleta, pero vamos, eso si quieres ya te lo contaré. Claro, esto vamos por partes. Efectivamente. Porque lo que sí que supimos, llega a la ecografía, es que es una niña. Exactamente. Es una niña y es precioso el nombre que elegís para ella. Sí, tiene su historia también. Claro. Claro. Pues mira, yo quería un nombre relacionado, si era niño era Álvaro, porque nosotros le pedíamos un milagro a don Álvaro del Portillo. Entonces, si era niño iba a ser Álvaro claramente. Ahora, si era niña, yo quería un nombre relacionado con Juan Pablo II, que además yo estuve con mi hija en el entierro y todas estas cosas. Y entonces, pues pensando nombres, hija, me salían nombres como muy raros. Claro, me salía Chestokova, diciendo, voy a poner a la niña Chestokova. me salía Faustina Kowalska, digo, esto es imposible ponérselo. Y entonces un día dije, pues Fátima, porque Fátima fue el aniversario del atentado y tal. Pero mi marido, pues Fátima no le decía mucha gracia, pero como me quiere mucho, pues dijo, pues nada, pues Fátima. Pero un día mi hija mayor, Blanca, que tiene 16 años, llegó de una tertulia que tenía con unas amigas tal y cual, dice, mamá, dice, pues ¿sabes qué han contado? Que el Papa en una reunión, el Papa Juan Pablo II, que tuvo una reunión con unas chicas, una chica se levantó a hacer una pregunta y le dijo, Santo Padre, me llamo Carola. Y que entonces el Papa dijo, ¿cómo? ¿Cómo has dicho que te llamas? Dice, Carola. Dice, y al Papa le hizo mucha gracia y dice, ¿por qué no le ponemos Carola? Claro, digo, es que se llamaba así, Carol. Carol. Y lo llamaban Carolex. Exactamente, pues de Carol, Carola. Y Carola ha sido. Y Carola es. De manera que Carola era la niña y Carola fue a visitar a Juan Pablo II. Bueno, fue a visitarlo y fue, bueno, yo mira, lo cuento ahora mismo y se me ponen los pelos de punta porque fue muy emocionante, porque llegamos al Vaticano, fuimos en enero mi marido y yo, y que a todo esto hago un inciso y tengo que, si me lo permites, dar las gracias a mi obispo, a don Juan Antonio Reich, que se ha portado con nosotros como un padre. Y gracias a él, pues también en Roma pude estar cerca de Benedicto XVI. Después de este inciso, que era de justicia... Pero es que además es que hay que conocer a la bomba Reich para saber cómo es. Es impresionante. Que luego pidió a esta familia que contase en la preparación del encuentro de las familias su testimonio. Efectivamente. Bueno, ¿cómo es, monseñor Reich? Es tremendo. Pues ya te digo, estuvimos en la tumba y entonces de primeras te hacen pasar, no te puedes quedar delante. No te puedes quedar delante. Hay una cola inmensa y de la tumba de Juan Pablo II. Y hay como un cordoncito que tú te quedas detrás. Pero claro, yo iba con la ecografía de mi niña y yo decía, Señor mío, yo no he venido para esto. Total, que me acerqué al chico que había de seguridad, que así con su cara así muy seria, y yo pues le dije que mi hijo estaba enfermo. Y en el italiano que me salió. Y entonces el chico lo acogió, la puso un momento encima de la lápida y me la devolvió. Claro, yo me puse a llorar pues como una loca. Me fui para atrás, me quedé llorando un rato. Y llevaba como 10 minutos llorando, rezando. Yo solamente me salía a decir, mira, yo ya te la he traído, yo ya más no puedo hacer. Y entonces el chico se me acercó y yo dije, tate, este va a decirme, señora, fuera, que me está espantando la clientela. pero me dijo en inglés, mire, deme la foto de su hijo que lo voy a dejar más rato. Y entonces Carola estuvo como 5 minutos o 10 más mientras la gente pasaba rezando en la lápida de Juan Pablo II. La foto de la ecografía de la niña que Blanca llevaba en el vientre. La única que tenía en ese momento. Ahí está. Bueno, y pasó el tiempo. Y Carola estaba encomendada a Carol y Blanca ingresa en el hospital y todos estaban pendientes del teléfono. Efectivamente. Entonces yo, pues nada, ingresé en el hospital sin saber quién me iba a hacer la cesárea, porque el médico que me había estado llevando el embarazo nos dijo que él no me la iba a hacer. Pues ya fiel a una trayectoria, pues en fin, tampoco era de sorprender. Entonces hay un médico en la Risaca que se llama Juan Luis Delgado, que es un señor con muy buenas ideas y tal, que en un principio él intentó por todos los medios ser él. Pero le salió un imprevisto y fue imposible. Total, que yo entré allí sin saber pues muy bien lo que me iba a encontrar. Me pasan a monitores. Además he de decirte que el final del embarazo ya era horrible, porque yo me encontraba francamente mal, no podía casi andar.
tenía mucha más cantidad de líquido del normal, o sea, fue un embarazo, pues eso, además, encontrándome francamente mal físicamente. Y estando en los monitores, pues me están tomando los datos de las cosas, tal, me ponen la cincha. Claro, yo veía la cara de la chica que medía, claro, el corazón de mi hija, pues estaba ya por regular, ¿no? Y me pongo al auxiliar pues a darle los datos y tal. Entonces, claro, como me empezaron a hacer mucho preparativo, pues entonces digo, mira, es que la niña viene con un problema, seguramente no va a sobrevivir, tal. Y de repente la matrona que había al lado se da la vuelta y me dice, oye, perdona, dice, ¿cómo se va a llamar esta niña? Y digo, pues Carola. Dice, Carola, dice, a Carola la conozco yo. Y claro, yo dije, ¿pero cómo? Dice, pues mira, dice, yo no estuve en el encuentro de las familias que tuvisteis, pero mi encargado de mi comunidad, era una chica del Camino del Canto Comunal, favor. nos había estado haciendo rezar por vosotros y tal, y por tu hija y tal y cual. Y como bueno, pues nada, fenomenal. Bueno, yo ya te dije, bueno, medio cielo ya lo tengo, ¿no? Entonces ella me dijo, dice, mira lo que te digo, dice, no me toca entrar en quirófano. Dice, pero voy a entrar a conocer a tu hija. Pues yo ya dije, bueno, señor, pues ya me da igual, ¿me entiendes? Qué Pues belleza. fíjate. Increíble. Bueno, pues me llevan hacia quirófano, a todo esto mi marido ya se había vestido. Todo. Vino Juan Luis y nos dijo que había buscado un médico que, en fin, que no me iba a machacar encima ni cosa por el estilo. ¿Quién es Juan Luis? Juan Luis Delgado, el ginecólogo de Recto Criterio. Entonces estoy en el antequirófano. El anestesista me dice si quieren que me atonten un poco cuando vayan a hacer Carola. Yo le digo que, en fin, que sé perfectamente lo que pasa y que yo a mi hija la quiero ver y que ya está. Total, que se va, y en esto el auxiliar que me estaba preparando me dice, yo conozco también a tu hija. Y digo, ¿cómo es posible esto? Porque su hijo también estuvo en el encuentro de las familias. Pues yo dije, bueno, señor mío, o sea, es tu mano por aquí. Quien no quiera creerlo, pues en fin, pero así es, ¿no? Bueno, pues me meto en quirófano y Antonio José al lado mío, dándome la mano, apoyándome, y me dice, Blanca, ya sale Carola, claro, él lo vio. Total, que se la llevaron y estaba allí un sacerdote pues que la bautizó. La bautizó y la confirmó. Y en esto Antonio José se me acerca y me dice, Blanca, te vamos a traer a Carola porque la puedes ver perfectamente. Pues efectivamente vino en brazos de María Dolores, de esta chica de la matrona, y mi hija Cristina, yo lo que tuviera enfermo, se encargaron de que no lo viera. Lo que vi fue una niña pues preciosa, con los ojos abiertos, muy pequeñita, pesaba 2 kilos, pues que me la pusieron al lado un momentito y yo, pues si quieres, yo lo único que le pude decir, hija mía, qué guapa eres y cuánto te quiero. Eso fue lo que yo pude decirle a mi hija. Y bueno, se la llevaron porque tenían que seguir con su, en fin, pues con las cosas que tuvieran que hacer, ¿no? Y al rato volvió Antonio José con mi hija en brazos, me la puso al lado. Yo apoyé mi cabeza, porque como estaba en la mesa de operaciones no la podía coger, y se durmió con su padre y conmigo. O sea que con la mirada fija, yo quiero creer que me escuchaba a mí, que soy su madre de la tierra, pero veía a su madre que la esperaba, ¿no? Y a su madre del cielo. Y así se fue mi hija. Así se fue. En fin, pero fue muy bonito, Cristina, no quiero que llores, por Dios. Estoy llorando de alegría, Blanca. Bueno, es que me parece que en medio de tanta tristeza, ¿sabes? No, fue muy bonito. Es más, la MIR, para que veas que, en fin, que hay médicos también estupendos, la MIR, que no sé ni cómo se llama, y si me está oyendo también se lo agradezco, por encima del arco se asomó y me dijo, enhorabuena. Es que es de una belleza porque lo que estás contando es el triunfo del amor sobre la muerte. Totalmente. Es el triunfo del amor de una madre, del amor de un padre sobre lo más duro que puede ocurrir en la existencia, que es la pérdida de un hijo. Y esto que estamos oyendo es un milagro en vivo. Por eso, en la misa de Acción de Gracias del día 27 de abril, el obispo, Monseñor Rech, se limitó a decir que Carola y sus padres era lo mejor que le había pasado desde que había llegado a la diócesis. Sí, fue un regalo, desde luego. Y nosotros, tú hoy, Blanca, nos has dado un regalo extraordinario, porque con esto hoy podemos caminar y podemos caminar muchos días. Pues nada, hija, y ojalá. Yo, sobre todo, he sacado también fuerzas, y tengo que decirlo, de mis hijos, que han sido ejemplares. Han sacado lo mejor de ellos mismos. Yo tenía mucho miedo porque ellos no han pisado un cementerio nunca. Y la primera vez que lo iban a pisar era en el entierro de su hermana. Bueno, pues mis hijos, mi hija le dijo a su padre, tú ya la has disfrutado mucho, ellos no la pudieron conocer en persona, déjanos que la llevemos nosotros. Y se turnaron para llevar el ataúd de su hermana. O sea que, bueno, y por supuesto me vas a permitir que agradezca a toda mi familia que me ha apoyado de una forma
pues en fin, increíble, y a mis amigos. Mis amigos pues han sido para mí una fuente constante de apoyo, de no sé qué decirte, de rezar conmigo, porque pues no sé cómo decirte. O sea, mis amigos han sido un apoyo muy importante y lo siguen siendo. Y mi familia, por supuesto. Ya te digo, y a Monseñor Reig, pues nunca tendré agradecimiento bastante. Bueno, y a vosotros, os agradezco mucho. Nosotros somos los que estamos agradecidísimos, nosotros y todos los oyentes, porque estos regalos muy pocas veces, Blanca, los tenemos, y la verdad es que se produce justo después de la llegada del Santo Padre a Valencia, sí, en el Encuentro Internacional de las Familias, donde yo creo que lo que él ha querido expresar es exactamente lo que tú has dicho esta tarde, ¿no? O sea, que existe una esperanza que más allá de lo que puede imaginar el ser humano, en la que cabe todo el mundo, en la que cabe el más anciano, el más limitado, el más pequeño, y en la que Carola es la reina. Bueno, es la reina del lugar. Es que yo soy la madre de Carola, o sea, si es que no soy Blanca, soy la madre de Carola. Blanca Ferro Oliva, muchísimas gracias de gracias corazón, a vosotros siempre. No solamente por este testimonio absolutamente impagable, sino por esa vida entera entregada a tus hijos, a Dios, a tu marido, y que nos ha iluminado esta tarde y nos va a seguir iluminando muchos días. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo de corazón. Muchas gracias. Adiós. La tarde con Cristina, Cadena COPE.